Mauro Andino Espinosa, que ha venido para conversar de algunos temas de campaña. No, déjale nomás que se pase. Pásese nomás, yo le autorizo. Pásese nomás. Pásese por atrás, pero hágase así como la loca que no está pasando. Eso. No pasó nadie atrás mío, por si acaso, si alguien se pregunta. El Maurito ya decidió lanzarse al vacío, pues ya no puede hacer nada, ya vuelta atrás no hay, excepto que pierda y le vuelvan a recibir en la universidad para que siga dando clases, ¿no es cierto? Volverías ¿qué? A ver, empecemos con esa pregunta, está buen comienzo. ¿Qué haces si pierdes? Yo soy un optimista empedernido, como se diría popularmente. Primero permíteme saludarte, querido Quique, un saludo cordial para toda tu audiencia, para toda la gente de Quito y de la provincia de Pichincha, en general del Ecuador y del mundo, a través de la magia de la tecnología. No tengo entre mis perspectivas perder, porque tengo la absoluta convicción, la determinación necesaria de que vamos a ganar, de que vamos a llegar a la asamblea. No lo digo con vanidad, pero sí lo digo con profundo convencimiento, porque creo que nos hemos preparado para poder servir a la gente. Tenemos la experiencia suficiente para llegar a la asamblea, tanto la formación jurídica como la formación política, y creo que la gente no aguanta más improvisación. Yo creo que la gran pregunta que uno debería hacerse es ¿por qué decido participar? Y es precisamente por eso, porque la gente está cansada de la improvisación, está cansada de tener una serie de actores políticos que le mienten, que le estafan, está cansado de tener malos asambleístas, hombres y mujeres que están impreparados, que se hallan con el cargo, que les cae un rótulo en la cabeza que dice asambleístas, y de pronto llegan allá y no saben qué hacer, con honrosas y contadas excepciones de ambas corrientes ideológicas, pero me parece que un gran número de ellos no han dado la talla, y porque indudablemente no quiero que la vida de los niños, de los hombres, de las mujeres, de los abuelos de nuestro país constituyan una estadística más. Yo sí creo que debemos construir una sociedad en la que todos nos involucremos, pero una sociedad donde nos veamos como seres equivalentes e iguales. Y creo que esa es una de mis grandes aspiraciones. Está bien metido en el papel de candidato, hay que reconocérselo. Tiene muy claro el discurso. Pero yo quiero, déjame sacarte un rato quiero sacarte un rato de la ropa. No es nada íntimo, ni mucho menos, sino... No preguntarás cosas que no debes. Quiero descolocarte. Es que ese era mi objetivo hoy día. Quería descolocarte. Entonces verás, voy a intentar por acá. Digamos que pierdes la elección. Pasó algo, un fraude, la gente votó por un candidato de cartón. Aquí en el Ecuador nos puede pasar. Y vos decepcionado agarras y dices, bueno, ya. Este pueblo no me merecía de todas maneras. ¿Qué haces? Creo que cuando uno sufre una derrota tiene que ser lo suficientemente maduro para hacer un examen de autocrítica y reconocer los errores que pudo haber cometido. Una derrota no puede ser endosable al electorado, y en esto quiero ser tajante. Uno no puede decir, es que el electorado tuvo la culpa por haber elegido al otro. Merezco un mejor pueblo. O el electorado me ha defraudado porque no me eligió a mí. O ahora que sufre el electorado, entonces háganse cargo y chupen el mal gobierno. Bien hecho, ¿por qué no votaron por mí? Exactamente, me parece que eso es un ejercicio de demasiada soberbia y vanidad política. Yo creo que cuando uno sufre una derrota, uno tiene que tener la capacidad suficiente para mirar dentro de sí, para mirar en su equipo, en su entorno, y saber qué hizo bien y qué hizo mal. Y creo que eso a uno le permite ir hacia adelante. Esto no quita, indudablemente, que también puedes perder por una serie de contingencias o variables que se van sumando. Es decir, ni una derrota, ni una victoria constituyen el resultado de un solo factor. Es multicausal, tanto la derrota como la victoria. Pero uno ponerse a culpar al electorado y decir es que perdimos porque ustedes tienen la culpa, porque ustedes se fueron con esa pésima opción, porque ustedes ahora tienen que chupar el mal gobierno, me parece que es demasiado prepotente, y eso me parece que es casi como cuando quieres regresar con la ex. O sea, tú quieres regresar con la ex, pero tu ex, porque tuvieron problemas, se fue con otra pareja, quieres regresar con la ex y a cada momento para que regrese contigo le dices, pero regresas conmigo, pero si me pides perdón por haberte ido con el otro. Yo te dije que con el otro te iba a ir mal, con el otro te iba a ir pésimo, entonces ahora para que regreses conmigo, humíllate, arrodíllate, pídeme perdón por todo lo que hiciste. Oye, loco, tu ex no va a querer regresar contigo, se va a ir con una tercera, y creo que eso calza para algunos actores políticos que piensan que reclamando al electorado van a alcanzar la victoria. Yo pierdo la elección, al otro día doy una rueda de prensa y les digo, florindos brutos.
No, mentira. Nunca más voy a meterme en política por su culpa y bien hecho todo lo malo que les pase de aquí en adelante. Oye, si es que, por ejemplo, ya llegas a la asamblea y pasa algo como lo que está pasando con este decreto de anoche, que la asamblea le regresó al presidente, y esta situación incómoda que vive el país con esta vicepresidenta puesta por decreto, que es como poner a alguien a dedo, porque no es el modo. ¿Cuál sería tu posición como asambleísta? O sea, hoy en día, anoche, ¿hubieras apoyado lo que pasó? Te hago una entrevistita ahorita como asambleísta electo y dime, ¿qué opina del decreto 500? Creo que antes de ser asambleísta ya he demostrado lo suficiente en el sentido de tener carácter para enfrentarme a políticos autoritarios y a políticos que han destruido a la nación. En su momento me enfrenté a Guillermo Lasso, tuve el honor de ser parte del equipo que lideró el juicio político en contra de Guillermo Lasso y dimos la cara, logramos algo que la mayoría de gente pensaba que era imposible, pasar el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Luego nos enfrentamos a la consulta popular de Noboa en contra del contrato por horas. En su momento me enfrenté a la consulta popular de Guillermo Lasso y vencimos en esa consulta popular, ganó el no rotundamente. Mira, lo de Noboa no sería la excepción. Yo he sido supremamente duro y firme en mi posición en contra de un gobierno que ya no solo tiene visos autoritarios, sino visos dictatoriales. Un tipo que se cree príncipe bananero, un tipo que piensa que el Ecuador no se llama República del Ecuador, sino que se llama Hacienda La Clementina o Industrial La Molinera. Y ayer hizo bien la Asamblea, aplicando el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en devolverle ese panfleto, esa servilleta mal escrita que envió Noboa a la Asamblea Nacional, argumentando algo que es una aberración jurídica, que es risible, fuerza mayor para hacer campaña electoral. Pero ¿a quién se le puede ocurrir? O sea, esto es surrealista, esto ya sale por fuera de una película de terror y por fuera de una comedia farandulesca. Hacer campaña electoral para Noboa es un caso de fuerza mayor, que él está irresistiblemente impedido de no hacer campaña. Entonces, por eso es que envía ese oficio, cuando lo correcto es sacar licencia y respetar lo que dice el artículo 93 del Código de la Democracia. Debió haber hecho uso de la licencia durante la campaña electoral. Sí y no. Sí, porque eso es lo que corresponde en un estado de derecho, que no es el caso del Ecuador. Nosotros ya vivimos en cualquier otro tipo de estado. Entonces, por ahí sí. Pero no, porque le tocaba encargarle el poder a Verónica Abad. O sea, tú dices eso porque a vos no te toca encargarle el poder a Verónica Abad. Por eso dices eso. O sea, fácil hablar desde afuera. Noboa me voy a poner un ratito a defender al diablo, digo a Noboa, pero... Vas a jugar de abogado de Dios y del diablo. Sí, este rato. Pero él necesita torear esta campaña electoral de alguna manera tal en la que no se encuentre en el engorrosísimo momento que le entrega el poder a la vicepresidenta, con la que viene peleado 14 meses y más. Entonces... eso es lo que... yo sé que me vas a decir, pero es que él mismo la eligió, pues el error es de él, porque finalmente... sí, todo eso también. Pero yo veo que jurídicamente le está haciendo plastilina con la ley, como dijo ayer un candidato a la asamblea como tú. Y lo que está tratando es de hacer un poquito de campaña y ser un poquito presidente al mismo tiempo, mientras acaba este calvario para todos. Tu reflexión política respecto del por qué él actúa puede ser válida, lo cual no significa que se esté legitimando la actuación de él, porque sin duda tú, al igual que yo, coincidirás en que él está cometiendo una serie de bestialidades jurídicas, sí, claro. ¿Sí? Y posiciones totalmente antidemocráticas. Desde el utilitarismo y el maniqueísmo, más puro de Noboa, claro, probablemente sea la salida que a él le conviene, pero no es ni la decisión ni la salida jurídica, constitucional ni institucional que debería existir en nuestro país en este momento. Yo sí aspiro, y te hablo como hombre de derecho, porque para eso también me he formado y por eso quiero llegar a la asamblea, porque yo sí creo que se necesita gente que tengamos formación jurídica, que tengamos formación política, que hayamos trabajado en la legislatura
Y como hombre de derecho te digo, y como ex profesor universitario, que me duele en el alma ver cómo trapean el piso con la Constitución, cómo están pulverizando el derecho electoral, una de las especialidades que, dicho sea de paso, a mí más me apasionan. Han trapeado con las leyes y con la Constitución en este país, todo por el capricho de él. Y yo recojo algo que tú anticipabas de mi criterio, pero es necesario insistir en aquello. Él escogió a su binomio, él escogió a Verónica Abad. El país, las instituciones no pueden ser víctimas de los errores, fracasos y reyertas personales de Noboa con Verónica Abad. A mí no me cae bien la señora Abad. Yo creo que es una mujer ultraconservadora, antiderechos, seguidora de Milei, de Donald Trump. Pero lo que a mí sí me cae bien es respetar el Estado constitucional de derechos y de justicia. Y eso sí está por encima de cualquier persona, porque debemos someternos al imperio de la Constitución y la ley, no al imperio ni a la voluntad de un solo hombre. A ver, unas preguntas rápidas de sí o no. ¿Hubo excesos en el caso Nene para con el hijo de Verónica Abad? Absolutamente. Ya. ¿Hubo excesos en su envío a... Primero fue a Israel y después a Turquía? Con la manipulación del personaje vicepresidencial, ¿también hubo excesos o no? Violencia política de género y uno podría incluso señalar ahí acoso laboral. Ya. Hostigamiento permanente, eso es indiscutible. Ya, le encarga el poder Noboa a Abad. ¿Vos no crees que ella lo primero que va a hacer es meterlo preso? Pero eso es culpa de... a ver, meterlo preso no puede, ¿no? Cuidado, porque ahí estaríamos validando que ella es dueña de la Fiscalía, que va a ser dueña de la Corte Nacional de Justicia, etcétera. Metió preso a Jorge Glass. No, pero estamos hablando de otro escenario y de otro contexto político y jurídica distinto, ¿no? O sea, había un juicio. Yo creo que ahí estás magnificando mucho. ¿Por qué? Es para ejemplificar. Pero es demasiado exagerado, te lo digo con afecto. ¿Me estás diciendo que soy un exagerado? En lo que acabas de describir, sí. ¿Por qué? Porque va a estar un mes, ya menos de un mes, ya nos estamos comiendo la primera semana de campaña. 4 semanas, menos de 4 semanas vamos a estar, si es que saca licencia, con Verónica Abad en el poder. En ese tiempo no va a poder hacer el escenario hipotético que tú planteas, ni va a poder emprender demasiadas transformaciones. Aquí el tema es que Noboa no quiere comerse la humillación de darle el poder a su vicepresidenta y no quiere comerse el fiasco de que ella por lo menos se dé el gusto, y esto sí sucedería, de destituir, de sacarles del cargo a sus ministros y ministras de Estado y designarles más que sea por 15 días a 20 personas para que le acompañen en Carondelet y tengan que poner en la hoja de vida para el resto de sus vidas. Ese es el problema de fondo. Es un tema de capricho, es un tema de autoritarismo, es un tema de vanidad. De ahí que el país vaya a cambiar o no de rumbo porque 25, 30 días esté Abad en el poder. Eso también me parece que es falso, eso no va a suceder. Oye, ¿y crees que desde la Asamblea se puede hacer algo por el país? ¿Por qué te pregunto? Porque a veces siento que esos cargos de asambleístas no sirven de mucho. O sea, es como... Algunos van, alzan la mano, otros sí aportan y les escuchas ahí con ganas de trabajar, otros faltan un montón, no van a 200 sesiones, otros se dedican a hacer compras por Amazon, otros juegan Angry Birds, otros... entonces, yo solo quiero saber si en verdad te vas a ir a meter a un lugar donde no es que precisamente la política esté muy en un pedestal o algo por el estilo, sino todo lo contrario. O sea, entras a la asamblea y ya eres un vago, ya eres una rata, casi de entrada, casi viene con el trabajo. Entonces, lo que te pregunto es porque sí vale la pena votarse al vacío. Platón decía que el mayor peligro para las personas buenas que deciden no involucrarse en política es que terminen siendo gobernados por los peores. Y yo quiero terminar con eso. Es tarde, creo. No, ¿cómo crees? No, te veo demasiado pesimista. Sí, hoy sí. Te veo demasiado pesimista. Pero sí soy así. Y mira, yo sí creo que hay esperanza, yo sí creo que hay que inyectarle fuego a la sangre, hay que inyectarle alegría a la gente, yo sí creo que se puede cambiar a esta clase política y para mí sería muy cómodo haberme quedado en mi espacio como docente universitario o como servidor público o ejerciendo la profesión como abogado o definitivamente en cualquier lado menos participando en política. Pero si yo decido participar es porque precisamente creo que es un momento histórico en el que los sectores, ante todo democráticos del país, Quique, y esto es fundamental, más allá de las categorías ideológicas,
Indudablemente yo soy de izquierda, siempre lo seré, defiendo esas causas, pero más allá de las categorías ideológicas, se necesita que actores democráticos desde la izquierda y desde la derecha participen para ponerle un freno al gobierno dictatorial de Noboa. El momento en que los sectores democráticos no le pongamos un freno, será demasiado tarde. Así avanzan los autoritarismos y las dictaduras más empedernidas. Al descuido, se te van metiendo por la tranquera y cuando quieres ponerles un muro de contención, es demasiado tarde. Y yo sí creo que desde la Asamblea se pueden hacer cosas positivas. Algún momento yo planteé aquí, en esta misma mesa contigo, varias propuestas al respecto. Hoy quisiera lanzarte una que en esa oportunidad no pudimos hablar. Vale. Hay que reducir el costo de las medicinas para las enfermedades de alta complejidad, catastróficas y huérfanas. ¿Cómo puede ser posible que en países de la región como Colombia y Perú, una medicina para algún tipo de cáncer de gravedad cueste 5 veces, 3 veces o a veces hasta 1/3 del valor que cuesta aquí en Ecuador? Aquí cuesta 5 veces más, puede costar $10,000 y en Perú y Colombia puede valer $2,000. ¿Por qué? Porque las farmacéuticas son las que tienen el monopolio y el control del mercado de las medicinas en el Ecuador. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué se podría hacer mediante ley? Y esta es una de mis propuestas, que se haga lo mismo que se hizo en Colombia, con voluntad política, que el precio de la medicina que se va a cobrar aquí sea el mismo precio que cuesta en el país donde se produce esa medicina. Una alternativa. ¿Y la importada? Bueno, podríamos regular eso, pero que no se dispare hasta precios exorbitantes. Y el otro mecanismo. En Colombia, ¿cómo se lo hace, por ejemplo? Se saca un promedio del precio general en la región, se compara el poder adquisitivo y en función de eso se establece el promedio o el valor de esa medicina en ese país. Y no solo para las medicinas, sino también para dispositivos médicos. Te pongo un caso, un respirador que sea muy complejo de comprar y que sea caro en nuestro país. Esto es para medirse la sangre de los diabéticos. Por ejemplo. Esos juguetes son bien caros. Eso se lo puede hacer y eso lo vamos a lograr desde la Asamblea Nacional. Y ahí hay otro planteamiento respecto de las mismas farmacéuticas. Hay muchas medicinas que no pasan todavía el filtro de la ARCSA. Ya pasaron los controles de la FDA en Estados Unidos, del Consejo Europeo de Medicinas en la Unión Europea, pero acá todavía no tiene el permiso de ARCSA. Sin embargo, la ley de salud sí faculta que médicos especialistas pidan directamente determinadas medicinas para tratar ciertas enfermedades complejas aquí. Y esas farmacéuticas, cuando se dan esos casos, te dan esa medicina y no te cobran un solo dólar. Es decir, entre comillas, hablemos así, hacen labor social. Pero en el fondo no es labor social, lo que están haciendo es incorporándose en el mercado para demostrar la eficiencia y la eficacia de esa medicina. Las muestras gratis. Correcto, pero cuando ya el ARCSA le da el permiso, automáticamente dejan de apoyar a gente de escasos recursos económicos. Las muestras gratis. Se acabaron las muestras gratis y empiezan a cobrar, y a tener ganancias exorbitantes. ¿Qué hacen en Europa? Una vez que en Europa pasan los filtros y las regulaciones y les dicen, sí, puedes vender tu producto en el mercado europeo, chévere, pana, pero de un 5 a 10% de los medicamentos que ahora te hemos autorizado para que vendas, tú lo vas a seguir destinando gratuitamente a las personas de escasos recursos económicos. Eso se lo puede hacer aquí vía ley y se puede regular y controlar a las farmacéuticas. Nos acompaña Mauro Andino Espinosa, ¿tienes permiso hasta las 12? Yo me quedo nomás, con que usted me dé chance, yo aquí me quedo hablando y conversando con la gente. Una pequeñísima pausa y al grupo de Telegram manden preguntas para el doctor Andino y seguimos conversando con él enseguida. A ver, directo a la yugular, por favor, sin irse por las ramas. Pregunta para Mauro de Mauricio Porras. ¿Estaría el bloque de PK dispuesto a impulsar una comisión ocasional para auditar el manejo del endeudamiento externo desde el 2017 en adelante en coordinación con RC5? Yo no puedo hablar a nombre de un bloque que aún no se ha consolidado, pero a título personal, como Mauro Andino Espinosa, claro que estaría de acuerdo. ¿Cómo no? Faltaba más. Y uno de mis grandes objetivos es unir a las izquierdas en el Parlamento ecuatoriano. No te estoy diciendo afuera, ni hacer alianzas políticas. En el Parlamento ecuatoriano, uno de mis grandes ideales, sueños, de ser un puente que una a las izquierdas y a los progresismos para formar un gran bloque legislativo que permite ejecutar en la práctica los proyectos de ley que defiendan las grandes causas. Yo te veo como jefe de bancada.
te llama la atención? ¿Crees que te van a tomar en cuenta para ese cargo? No, más que eso yo quisiera seguir hablando de las propuestas, la verdad. ¿Estás no. encabezando? Sí, encabezando. Sí, Es que, en el Distrito Norte, bueno, eso sí me parece importante. Distrito Norte, Casillero 1, en el primer lugar de la lista de asambleístas, acá por Quito, listas 18, Pachacuti, repito, Casillero 1, su amigo Mauro Andino Espinosa. No, yo no he pensado todavía en esos temas, creo que sería muy presuntuoso de mi parte. Como dirían los españoles, no hay que poner la carreta delante de los bueyes. Primero lo primero, hay que ganar. Ese es mi objetivo. Norte de Quito. Ya, pero estás encabezando. Encabezando la lista, efectivamente. En primer lugar. Encabezando. Cabezón Andino encabeza el Distrito Norte, claro. Correcto. Cabezón Andino encabeza el Distrito Norte, efectivamente. Así que yo quisiera más bien hablar de las propuestas sí, ahí. Sí, por favor. Si tú me permites. Le vamos a hacer que hable de lo que él quiera. No, a la gente le interesa escuchar las propuestas, creo yo. Más que predecir el futuro sobre jefe de bancada, ¿no? Pero mencionaste una cosa impresionantemente importante, que es el tema de las dinámicas ya adentro. Yo creo que si tú vas a ir a bregar porque las izquierdas se unan y voten juntas, porque los proyectos de izquierda vayan en un solo golpe. Así es. Ya, eso ya creo que no es necesariamente una propuesta legislativa como tal, pero sí de un mecanismo que vas tú a tratar de implementar. Y creo que es muy valioso hablar de eso también. Y es una causa nacional, dicho sea de paso. O sea, imagínate lo que sería. Pongamos el peor escenario, que no quiero ni imaginarme. Dios no quiera que vuelva a ganar el príncipe bananero que está en Carondelet. Imagínate lo que sería eso. 4 años de un gobierno profundamente antidemocrático. Bueno, creo que las izquierdas en ese peor escenario, lo mínimo por coherencia política, por sentido común, debería ser unirnos en el legislativo y construir un frente democrático del centro hacia la izquierda para enfrentar esas políticas autoritarias. Entonces, ese es un compromiso mío y yo sí creo que ahí debemos trabajar con total desprendimiento. Sobre las propuestas, mira, hay un montón de edificios públicos que están completamente abandonados. Recuerda que yo te contesto la anterior vez que conversamos. Ejemplo, el edificio donde funcionaba el Ministerio de Economía y Finanzas en la 10 de agosto antes de llegar al puente del Huambra. Es un edificio que le pertenece al Estado Central, seguramente estará administrado por Inmobiliaria este rato. Como ese, hay muchas edificaciones municipales, de la prefectura, del gobierno central a lo largo y ancho del país que están botados, años de años. Hay que aprobar una ley que señale que aquellos edificios que están en desuso, botados, entre 1 o 2 años o más tiempo, que se destinen como residencias universitarias, como comedores universitarios, como bibliotecas y laboratorios de internet, como centros de arte y cultura para los vecinos de determinados sectores, pero también que puedan ser destinados como espacios de coworking para que puedan trabajar las clases medias empresariales, profesionales que no tienen oficina propia, pero también para los profesionales recién graduados que no tienen cómo pagar el arriendo de una oficina o de un piso entero. Creo que eso se lo puede hacer para darle un uso adecuado a esa infraestructura. Y de hecho te planteo otro en materia de vivienda. La crisis económica ha hecho que muchos condominios nuevos construidos estén abandonados, porque no hay quien compre departamentos. Hay más departamentos vacíos que gente viviendo en esos departamentos. El Estado podría arrendar esos departamentos y cobrar a su vez a los arrendatarios un valor mucho más accesible para que gente que no tiene vivienda pueda acceder a esos departamentos. Y al mismo tiempo se le da una salida al inversor privado, al ingeniero civil, a la constructora que edificó esos departamentos y que no tiene quien le compre. Para tener votado ese edificio, ese condominio, preferible que alguien le arriende y con eso se garantiza ingresos también para el inversor, para el capitalista privado y para el Estado central que garantice una política social de vivienda. Ah, ya, es que ahí lo que van a decir, van a cortar este pedazo y van a decir, vean lo que quiere hacer este socialista, quiere expropiar. No, si más bien estoy diciendo que se le inyecte economía al inversor privado, al constructor, porque va a tener quien le arriende y se va a generar una mayor dinámica productiva y económica. Expropiar sería decirle, vea, si usted no ha usado su terreno y tiene un terreno de engorde durante más de 10 años y no ha hecho nada, exprópiese. Eso sería más cercano a lo que me planteas. No, está bueno. Me gustó lo de las medicinas, más accesibles para los ecuatorianos, precios más decentes.
Me gustó lo de los edificios vagos públicos, me encantó. Hay que usarlos, para algo están ahí, son de todos. Ahí le podríamos meter un hashtag, maldita sea. Y otra propuesta ya. Solo las propuestas. Ya. ¿Cuál más? Mira, yo sé que la gente de izquierda, votos. La gente de izquierda va a respaldar estas propuestas. No solo la gente de Pachacutic, también la gente de la Revolución Ciudadana me va a respaldar con estas propuestas. Algún asambleísta de la gente del Partido Socialista, la gente de Centro Democrático, van a respaldar estas propuestas porque tienen un carácter social para mejorar las condiciones de vida de la gente, del pueblo ecuatoriano, no solo de los quiteños y quiteñas. Mira, en el tema, por ejemplo, de moratoria de deudas con la banca privada, Noboa emitió un decreto ejecutivo y la Junta de Política Monetaria y Financiera sacó una resolución. ¿La banca privada crees que ha cumplido eso? Se han limpiado con ese decreto ejecutivo y con esa resolución. Una colega tuya, y la cito, María Fernanda Suaznavas en Twitter, publicaba que había llamado creo que a 3 entidades financieras o 3 tarjetas de crédito, pidiéndoles que ella quería hacer uso de estos supuestos beneficios. Y todas las entidades financieras le dijeron o que no sabían, que no tenían ninguna disposición y que en el mejor de los casos le podían refinanciar la deuda, pero ¿sabes cómo? Cobrándole intereses sobre intereses. Bueno, hay que aprobar mediante ley una moratoria del pago de los créditos a la banca privada hasta por 90 días, por supuesto, analizando caso por caso y si es que eres un deudor de buena fe, porque tampoco le vamos a dar esa facilidad a quien quiere hacerse pasar como que ha quebrado fraudulentamente a pesar de que sí tenía para pagar, pero no le daba la gana de pagar. A los que son deudores de buena fe, darle estas facilidades, así como hay que generar los acuerdos preconcursales. En palabras más simples, tú le debes a 3 acreedores, 3 bancos. Al un banco le debes 60, al otro 20 y al otro 20. Haces tú, Kiki, una declaración juramentada, llevas ante un centro de mediación, te declaras como un deudor de buena fe, les dices yo quiero pagarles, pero humanamente no puedo, lleguemos a un acuerdo. Si llegas a un acuerdo para pagarle al acreedor mayoritario, es decir, al que le debes 60, los otros 2, a los que les debes 20, tienen que sumarse obligatoriamente a ese acuerdo de pago. Y ese acuerdo de pago ya no incluye el cobro de intereses sobre intereses. Eso es darle alivio financiero a la gente. Los bancos recuperan el capital y a ti no te embargan la casa ni te ponen prohibición de enajenar los bienes. ¿Sabes a qué me recuerda eso de que los bancos no saben de lo que les están hablando? Me recuerda a las becas. Ajá. Esas becas últimas que dieron. Sí, y después un asambleísta vino acá y me contó que él había ido a averiguar, porque había dicho, voy a ver qué pasa con esto, dónde están los fondos, de dónde van a salir las becas. No hay nada. Eran los cartones. Esto de los bancos es más o menos como cuando tú quieres invitarle a salir a una chica y le pides el número. No, y le pides el número y ella te dice, no me escribas, yo te de llamar. O sea, algo así más o menos. O sea, como cuando te encuentras con un amigo a los tiempos y escribirás. Sí, ya te describirá. Así es, no me escribas que yo te de escribir. Ya, ¿más propuestas? No, ya estamos bien ahí, creo. Oye, para cerrar, hablemos un poco de lo apocalíptico que es vivir en el Ecuador en estos días, sobre todo en la costa, y sobre todo si eres pobre y estás racializado, y etcétera, ¿no? Ya sabes. Pero quería referirme en particular al hecho de que hay un escenario ahí macabro que se podría dar en este país. Ojalá que no. Pero me llegó una información, lamentablemente, verás, yo no soy muy riguroso en estas cosas. A mí me pasa un chisme, tomo en cuenta la fuente, no la develo, obviamente, y lo digo aquí. Pero sí les advierto que es chisme, que por favor no repitan en la casa y que tengan cuidado con esta información que es delicada. Pero me dijeron que no voy a hacer un acuerdo con los militares. Y que hay un acuerdo ahí. Les va a subir los sueldos, les va a dar bonos y además no va a juzgar a la gente involucrada en el caso de los 4 de las Malvinas porque supuestamente les va a dar una amnistía. Pero esto va a pasar después de la campaña. Y que con eso él se asegura que si por ahí Luisa González o algún candidato, Leonidas o alguien le quiere ganar, pues podemos llegar a las últimas consecuencias. Lamentablemente incluye violencia. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué tengo que ser optimista, Mauro Andino? Déjame a mí ser Olafo, el amargado. No veo por dónde hay que ir a buscar el optimismo. Tú hablaste de la asamblea futura. Viendo la sábana de candidatos que ya hay, que te incluye, tienes fe.
¿Tienes fe en verdad en que en esta asamblea vamos a tener mejores representantes? Yo creo en la gente más que en los actores políticos. Y yo aquí sí hago mías de esas palabras del gran Pepe Mujica. ¿Cómo no voy a tener fe si Pepe Mujica dice no hay peor lucha que la que se abandona? Y yo creo que debemos seguir luchando y debemos seguir resistiendo. Y habrá momentos en que debemos contener y no podemos avanzar, pero la vida es como una bicicleta. Hay que pedalear a momentos suave, a momentos más rápido, a momentos te caes de la bicicleta, pero tienes que sacudirte rápido, limpiarte, te vuelves a subir y sigues pedaleando, siempre hacia adelante. Y creo que la política debe ser un instrumento para darle felicidad a la gente, no para joderle la vida de la gente. ¿Qué es lo que están haciendo las élites oligárquicas durante los últimos 8 años en este país? ¿Y sinceramente crees que van a soltar el poder así tan fácil? Si no va a ser tan fácil, y a eso iba. Es indiscutible que tenemos una sociedad militarizada, que tenemos un estado policíaco. No hay que ser demasiado genio para darse cuenta que los militares tienen un acuerdo con Noboa, pero imagínate tú la aberración que fue que el ministro de Defensa salga a amenazar a una jueza que actuó en derecho en un caso, pero que es indiscutible porque habían 4 menores, adolescentes y un niño desaparecidos, que todo el país sabía lo que había pasado, que se los llevaron los militares, que había videos. Y este individuo, porque no hay cómo catalogarlo de otra forma, ha querido que les rechacen el habeas corpus a los familiares de los guaguas. O sea, eso no tiene perdón, pero ni de su madre, no tiene perdón de Dios eso. Y sale a amenazar a la jueza. ¿Qué te está diciendo eso? Que Noboa se sostiene ya no sobre la base de la legitimidad popular, sino sobre la base del monopolio de la violencia y del uso de las armas que tienen militares y policías. Si es que hay que proponer algo en el tema de inseguridad, es, entre otras cosas, examen del polígrafo para el ingreso a la policía y a las Fuerzas Armadas. Y todos los que están adentro ya. Y todos los que están adentro también, y ahí hay que reformar el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana. Examen periódico, o todos en la cama, o todos en el piso. ¿A cuenta de qué? Pues que solo unos del polígrafo y otros no, empezando por la propia cúpula policial y cúpula militar, el que nada debe, nada teme, pero algo más, para motivar también, porque sí hay buenos policías, sí hay buenos militares, principalmente a los de tropa les quiero hablar. Hay que garantizar la equidad salarial, y esto se lo puede hacer por ley. No es justo, por ejemplo, que un policía de tropa que es sargento primero, 22 años en la institución, gane menos que un subteniente que tiene recién 4 o 5 años en la institución policial. Pues hay que terminar también con los policías de express de 6 meses. ¿Vos crees que un chico de 18 o 19 años está listo para enfrentarse y para disparar, para usar un arma frente a las bandas del crimen organizado si sale luego de 6 meses graduado ya de policía? Si hacen polígono cada 8 años, cada 10 años, eso también hay que legislar, pero con responsabilidades judiciales y con responsabilidades políticas también, si es que esto no se cumple. Creo que hay mucho por hacer, pero para eso debemos unirnos y debemos luchar para que el presidente Noboa se vuelva un presidente transitorio y se vaya. Yo creo que sí tenemos el peligro latente de que se quede 4 años más, y eso me incomoda, me preocupa. Porque si en estos 14 meses que lleva en el poder, más o menos, un poquito menos, pues vemos que la violencia continúa campante, vemos que las cifras de violencia, que te dicen, no, se bajó 18% los crímenes violentos, sí, pero resulta que octubre y noviembre de 2023 ya están iguales a octubre, prácticamente a octubre y noviembre de 2024. Entonces, sí hubo un bajón en marzo, abril, mayo, pero después volvió a subir y estamos otra vez como antes. Y resulta que te hablan de planes Fénix y de tatuajes, y es todo tan marketinero, ¿no? O sea, yo ya no encuentro ni palabras. Es un no presidente con no ideología, que ya al parecer a esta altura ni siquiera le interesan los votos. Comete exabruptos de todo tipo, de todo nivel, y si baja en la popularidad, pues ya creo que ya no le importa, ya no le interesa. Entonces, Mauro Andino, a mí lo que me preocupa es que quiera quedarse a la brava. Eso es lo que me preocupa. A todos nos preocupa eso. Por eso los sectores democráticos quiero ratificar esto. No solo de izquierda, también de derecha, porque yo sí creo que hay actores políticos de derecha que son democráticos. No coincidiré con ellos en lo ideológico, pero respetan las reglas mínimas de la democracia. Debemos hacer fuerza común
para ponerle un límite a Daniel Noboa. Y las instituciones, y aquí hago un llamado público a la Corte Constitucional, que ayer sacó un comunicado, para que se pronuncie, por ejemplo, respecto del dictamen, respecto de la acción de incumplimiento que presentaron los abogados, por ejemplo, de Verónica Abad, que se pronuncien respecto de la acción que presentó el mismo Henry Cucalón, me parece, ante la Corte Constitucional. Muy callados. Creo que eso es fundamental. No pueden ser silentes, porque no ese silencio, esa pasividad me parece que termina por darle demasiadas alas a Noboa. Pero creo que es el último resquicio para ponerle un freno. Ayer la Asamblea actuó bien, por ejemplo, lo que hablábamos al inicio. Me parece que actuó muy bien al aplicar el artículo 42 de la Ley de la Función Legislativa. Y confío en la gente. Mi esperanza está en el pueblo ecuatoriano, que va a despertar de ese letargo, que la mayoría de ecuatorianos van a escoger una opción democrática y que no se van a dejar seducir por un individuo que hace más TikToks que obra pública, por un tipo que persigue más que resolver los problemas de la gente, por un tipo que es más vanidoso que cualquier príncipe del medioevo. Creo que la gente va a despertar y va a entender la necesidad de un cambio urgente, profundo y radical en términos democráticos. ¿No firmaste tú ese documento de abogados y de constitucionalistas? No te tocó. No estabas de acuerdo. No, más que eso yo ya soy candidato y ese era un documento indudablemente, al margen. Así es, de actores académicos, profesionales en el libre ejercicio, y es indudable que no podía, digamos, mezclarse con actores políticos, y lo cual me parece correcto, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Me parece correcto. Y hay uno de los capítulos de ese comunicado al que me estoy refiriendo, que lo firmaron entre otros Albán, Ávila, bueno, un montón de constitucionalistas, abogados y en general personajes. Hablaba del silencio de el TCE, del Tribunal Contencioso Electoral, de la Corte Constitucional, del CNE, y les decía, no, usted puede hacer esto porque no está haciendo nada, usted puede hacer esto porque no está haciendo nada, y así. Y esa parte me pareció macabra porque lo primero que se me viene a la mente, perdón que haga la comparación, no me llevarán preso, pero Pablito Escobar cuando era, ¿te acuerdas que él al comienzo de su vida era o sea, traficaba con televisores, tabacos, era solo un, ¿cómo se dice? Cuando... ¿Un cachinero? Sí, ¿qué? O sea, no, lo que le hacía pasar por la frontera era camiones con trago, con tabaco. Hay una palabra, contrabandista. Eso, él solo hacía contrabando. Contrabandista. Cuando empezó ya a meterse en temas mayores, se dio cuenta que tenía que pagarles a todos. Que tenía que pagarle al señor que trabajaba en la frontera, que tenía que pagarle al policía que después patrullaba el trayecto, que tenía que pagarle a la señora donde estaba la entrada a la ciudad, no sé. Y él empezó a pagar y a pagar y a pagar y a pagar. Y claro, ese silencio de todas esas instituciones a mí me deja pensando mal, porque tenemos un presidente que tiene recursos ilimitados. Yo rechazo tajantemente la posición del Consejo Nacional Electoral. No otorga garantías, no da señales de independencia, de autonomía ni de transparencia en la etapa más importante de todo régimen democrático, que es cuando se cuentan los votos. El CNE, en palabras simples, es el árbitro que se encarga de contar los votos y de decir, usted tiene tanto, ha ganado tal actor político. Si el CNE no hace respetar el artículo 93 del Código de la Democracia, significa que es un CNE que actúa como alfombra de Carondelet. Y lo más paradójico es que fue la propia Diana Tamaín la que en el año 2019 compareció a la Asamblea Nacional para defender su propuesta. Ella fue la que impulsó la reforma del artículo 93 de la licencia sin sueldo durante la campaña electoral. Ella, Pita, Cabrera, todos comparecieron a defender su propuesta. Y es ahora ella la que dice, nosotros no nos corresponde, nosotros no podemos hacer nada. Bueno, ¿en qué país estamos? ¿A quién le creemos? ¿A la Diana Tamaín del año 2019 o a la Diana Tamaín del año 2025? ¿A la que impulsó y dijo que la licencia era necesaria para garantizar un juego democrático más equilibrado, sin desventajas competitivas? ¿O a aquella que hoy dice, no, es que eso no es nuestra responsabilidad, eso le toca al Tribunal Contencioso Electoral?
¿Por qué será? Porque tal vez le tiene al hermano de cónsul allá en Estados Unidos designado por este gobierno. Entonces, yo sí creo que debemos exigir al CNE que actúe, y si no lo hace, creo que quienes lleguemos a la Asamblea Nacional deberemos fiscalizar al CNE y a cualquier institución que, teniendo bajo su mando la responsabilidad de hacer algo y no lo hizo, bueno, tendrá que responder políticamente ante el próximo Parlamento. Oye, y ya para cerrar, agradecerte mucho, Mauro Andino, el cabezón que encabeza la lista de asambleístas por Quito Norte en la lista 18 Pachacuti. PK, le digo yo. PK, 18. Búsquenle en el 18 y ahí nos encuentra, por favor. Ahí va a estar primerito, una cabezota ahí. Exactamente, la foto ahí, una cabezota y está ahí. Ahí es, uno de pelos parados, ahí es, por favor, la raya. Oye, del caso Helibert, puede acabar mal. Puede acabar mal, pero si tendríamos una fiscalía independiente y una administración de justicia independiente. Entonces todo bien. Pero el próximo año se elige nuevo fiscal general, ¿no? Así que... Uno de verdad dicen que van a poner. Así que todo puede pasar. La señora no es vicepresidenta, estaría usurpando funciones, porque las causales concretas para que se dé la ausencia temporal de una vicepresidenta son las mismas que se aplican para el caso del presidente. Enfermedad, fuerza mayor o licencia concedida por la Asamblea hasta por un plazo de 3 meses. Fuerza mayor es muy genérico. Entonces, pero fuerza mayor, según el artículo 30 del Código Civil, es absolutamente claro, y tú googleas y te aparece igual. Un evento irresistible que tú no puedas enfrentar, que tú no puedas prever, que te impida desarrollar tus acciones o tus actividades cotidianas. Un incendio, un desastre natural, un terremoto. Tengo que ir a verme con la gente para hacer campaña. Como dijo la asambleísta Centeno, Valentina Centeno, es que es de fuerza mayor que las masas le acaricien los pies al dios griego llamado Daniel Noboa, porque el pueblo lo quiere tener y lo quieren abrazar. Entonces esa es una circunstancia de fuerza mayor. No, eso no es circunstancia de fuerza mayor, ¿sí? Eso es hacerle fraude a la Constitución. Eso es estafar jurídicamente a los órganos que tienen que hacer control político y control judicial sobre esto. Ya, ¿y crees que hoy tarde le entregue la presidencia? Porque hay demasiada bulla al respecto alrededor. Bueno, ya lo hemos visto hacer peores cosas, ¿no? Entonces no me sorprendería que hoy insista en este tema, ¿sí? A mí no me sorprendería. Pero podría ser un harakiri, podría ser la última... Él ya cometió una infracción electoral grave, que fue inducir al voto el día domingo pasado siendo servidor público sin haber sacado licencia. Si tendríamos un tribunal contencioso electoral absolutamente independiente, con una denuncia por el cometimiento de esa infracción electoral, él podría ser no solo multado, sino suspendido sus derechos políticos y hasta destituido como presidente. Y si insiste en no sacar licencia, él no va a poder ir al debate, porque en el debate va a tener que decir voten por mí, pues. Y el debate es obligatorio. Y el debate es obligatorio. Y si no va al debate que es obligatorio, es infracción electoral muy grave. Y también se expone a una sanción de destitución. ¿Y si saca otro mini permiso como el de ahora? Es que no está sacando licencia, que vivir en imagínate. El mundo paralelo de Daniel Noboa. Vos estás como en otro mundo, Mauro. No, en este mundo, pero hay que exigirle que cumpla lo que dice la ley y la Constitución. Muchas gracias por haber venido. No, yo te agradezco a ti, Quique, y simplemente un mensaje final. Me siento con toda la fuerza, con toda la ilusión, con toda la determinación para llegar a la Asamblea Nacional y representar las causas por las que siempre he luchado. Más que ser un candidato de una organización política de la cual, claro, me siento complacido como es Pachacuti, me siento como un candidato de las izquierdas, como alguien que no va a claudicar en la defensa de sus principios y de sus valores. Ese es mi mayor compromiso y voy a seguir defendiendo con absoluto ahínco lo que siempre he defendido: salud pública, educación pública, seguridad social, salario y trabajo digno, el derecho a la vida, a una vida digna. Creo que debemos defender la dignidad de todos los ecuatorianos. Sí, no está muy digno vivir en este país últimamente, pero el Mauro va a ir a la Asamblea a luchar por nosotros y por una existencia un poquito menos indigna. ¿Tengo 20 segundos para decir chao o ya tenía que ver? Ya, chao.